Hola, buenas tardes, buenas noches ya. Vamos a comenzar con nuestro vivo de la Iglesia Tierra Fértil, hoy viernes a las 19:30 horas. Mayormente todos los días a esta misma hora o a las 8 estamos haciendo nuestro vivo de jóvenes, ¿sí? En representación. Bueno, a continuación, mientras se van conectando, me gustaría que vayan compartiendo este vivo para poder bendecir a demás personas, a familias suyas, a conocidos, a vecinos, así como van entrando pueden ir compartiendo, así somos más los que somos bendecidos por la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, mientras van compartiendo, mientras van anunciando este directo, me gustaría que abran en Ezequiel 47, que vamos a estar leyendo ese pasaje bíblico, en Ezequiel 47, ¿sí? Los que tienen ahí la Biblia como aplicación en el celular o la Biblia en papel, lo pueden usar, ¿sí? Como les decían, pueden ir compartiendo para que demás amigos, vecinos, familiares puedan estar bendecidos por la palabra del Señor, ¿sí? Bueno, el título de la palabra de hoy le puse en profundidad, ¿sí? Ahora vamos a estar viendo por qué le puse este título en profundidad. Pero bueno, vamos a leer en Ezequiel 47 del 1 al 13, ¿sí? Ezequiel 47 del 1 al 13. Es un poquito largo, pero es muy interesante y muy lindo, la verdad. Dice así: Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y dice así: Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y en el versículo 3 dice: Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, dice a continuación en el versículo 4, estamos en Ezequiel 47, y dice: Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y escuchen acá, y era ya un río que yo no podía pasar, dice la Biblia, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado, ¿sí? Y me dijo: Estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Áraba y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Esto está en el versículo 8, que quiero que lo tengan presente porque vamos a hablar de esto luego. Y el 9 dice: Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y hará muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él entrarán los pescadores, y desde En Gadí hasta En Eglaim serán su tenedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Y el 11, ya terminando, dice: Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, y sus hojas nunca caerán, ni faltará fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja medicina. Sí, eso era un poquito largo, pero si fueron leyendo y siguiendo la lectura, es algo muy interesante porque el título del capítulo 47 de Ezequiel dice: El río del templo, ¿sí? Acá narra en Ezequiel cómo este río que sale del templo fue dando vida a todo a su alrededor, fue dando bendición a todo a su alrededor, ¿sí? Y yo quiero hablar de esto, ¿sí? ¿Qué es el río que acá tanto nombra, ¿sí? El río simboliza la vida que proviene de Dios, su presencia y las bendiciones que fluyen de su trono,
de su presencia misma, ¿sí? Ese es el río que tanto habla. El río de Dios, su presencia, su poder que viene de Él, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que podemos decir que es un río manso, profundo, seguro, que se extiende a medida que va fluyendo, ¿sí? El río va fluyendo y se va extendiendo. Y en estos versículos del capítulo 47 de Ezequiel, menciona a una persona que a medida que se va metiendo al río, primero pasa de estar a la altura de los tobillos, luego de las rodillas, luego de la cintura, y después era tanta la cantidad de agua, la profundidad, que tenía que cruzarlo nadando, ¿sí? Estaba totalmente sumergido en esa instancia. Y como le decía, las bendiciones fluyen de este río. Podemos ver cómo las bendiciones fluyen de este río, ¿sí? Que fluye de su trono, de la presencia de Dios, ¿sí? Este es el río. Y en el capítulo 47 nombra unas características que me parecieron muy importantes y les quiero comentar, ¿sí? Nombra en la nueva versión NBI, el mismo capítulo, el mismo libro de la Biblia, dice que todos quienes en él se muevan vivirán, ¿sí? Y eso es un dato muy importante, porque todos los que se sumerjan en él, todos los que se muevan en este río, dice que vivirá todo. Acá pudimos ver cómo dice que hay abundancia de peces, toda criatura que vive en el río vive. Esto todo es todo un simbolismo, así que ahora vamos a ir a más profundidad para que usted entienda de lo que estamos hablando. Luego el segundo punto es que va a haber abundancia, que hay abundancia en este río que Dios nos brinda. Hay abundancia y hay vida, como dijimos al principio. Y luego dice que hay árboles, hay de diversas cantidades y clases, ¿sí? Acá estamos viendo más sobre abundancia. Y dice que cada árbol da su fruto, ¿sí? Y acá podemos decir que habla también de más vida, de frutos, de que no queda en un árbol seco, que este río lleva a dar mucha bendición y vida, ¿sí? Dice que siempre tendrán fruto estos árboles y nunca van a ser árboles secos, ¿sí? Y volviendo al versículo 8, que yo cuando lo leí lo remarqué, el versículo 8 que dice: y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Áraba y entrarán en el mar y entrando en el mar recibirán sanidad las aguas, ¿sí? De vuelta, dice que estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Áraba y entrarán en el mar y entradas al mar recibirán sanidad las aguas. Yo les quiero hablar esto sobre el Áraba y todo esto que nombra. ¿Sí? El Áraba es la depresión geológica sobre la cual yace el Mar Muerto. ¿Sí? Acá busqué la información. Y el Mar Muerto, si usted sabe, es un mar muy salado, el cual no puede tener vida dentro de ese mar. No hay especie que pueda vivir dentro de ese mar por la cantidad de sal que tiene. No sé si alguna vez vio un documental o algo, pero si usted se tira en ese mar, en este Mar Muerto, puede flotar tranquilamente por la cantidad de sal que hay, ¿sí? No hay quien viva, no hay ser, no hay animal, no hay ninguna especie que pueda vivir en ese mar. Por eso la Biblia toca eso cuando dice el Áraba. Dice que recibirán sanidad las aguas en el versículo 8. ¿Qué quiere decir? Que se refiere al Mar Muerto. O sea, trata de decir que estas aguas, sin importar lo salada que sean, van a poder vivir especies. Esto a mí me da a entender que si en algún momento nosotros somos escasos de vida, o con tal de tener todo el historial que tuvimos o que tenemos, siendo como somos, imperfectos, Dios puede sanar nuestras aguas, puede introducir sus aguas para poder darnos vida. Como acá está haciendo un simbolismo con el Mar Muerto. Si en el Mar Muerto nunca pudo vivir nada, dice que estas aguas, al introducirse en el Mar Muerto, al mezclarse las aguas de Dios con el río, con este Mar Muerto, este Mar Muerto se va a transformar en un agua que va a dar vida, en donde dentro de ellas va a poder vivir muchas especies, tanto de plantas como peces. Es un simbolismo. Esto quiere decir que las aguas de Dios, la presencia, el poder de Dios, puede dar vida a aquella cosa que esté muerta, aquella cosa que no tenga esperanza, que tal vez nunca vivió nada bueno de Dios.
a partir de que estas aguas de Dios fluyan dentro de ellas, va a poder vivir. Esto me viene a mí de que el poder de Dios tiene vida, da vida en abundancia, que puede transformar, habla de una transformación en las vidas. Esto simboliza. En el momento que las aguas de Dios entren en tu vida, que vos quieras sumergirte, vas a pasar de ser algo que tal vez no tenía un significado, o tal vez te sentís insignificante, o sin vida, o vacío. Pero en el momento que las aguas de Dios toquen tu vida, eso va a cambiar, se va a transformar, como este simbolismo que habla acá en el versículo 8. Sí. Y como decíamos, el río que habla del poder de Dios, a veces nosotros pensamos que nos sumergimos en el poder de Dios. A veces pensamos que estamos dispuestos a recibir de ese río que Dios tiene para nosotros. Y ese río, como le decías, es poder, es su presencia, ese es el río de Dios. Pero a veces nos sumergimos hasta los tobillos apenas, o a veces hasta las rodillas, como acá menciona en Ezequiel, o a veces hasta la cintura, pero no estamos dispuestos a sumergirnos totalmente a esa presencia que tiene Dios. Yo leyendo todo esto en Ezequiel, a mí Dios me hablaba y me decía que es necesario sumergirse en su profundidad. ¿Por qué? Porque en su profundidad viene la bendición, porque en su profundidad viene el cambio, porque en su profundidad, en su presencia viene la transformación. Pasamos a estar muertos a estar vivos. Porque cuando estamos sumergidos en su presencia ya pasan a estar los demás problemas en segundo plano. Porque si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo. Esto quiere decir en Ezequiel. Para los que se van conectando, es Ezequiel 47. Y esto quiere decir Ezequiel 47, que si estamos sumergidos en la profundidad de su río, de su poder, de su presencia, que viene de Él, vamos a tenerlo todo. No nos va a faltar más nada. Tenemos que siempre tener presente que nosotros venimos de Dios, provenimos de Él, venimos de Él. Y fuera de Él nada somos, no podríamos ser nada. Sí, como Dios controla los cielos, como controla la tierra, así controla nuestras vidas. Y si estamos sumergidos en aquel que nos llamó, en aquel que nos hizo, no nos va a faltar nada. Por acá, como hablamos, este río, a mí se me venía a la cabeza una imagen que hace un tiempo vi, que es un río, y al lado hay árboles con frutos, y del otro lado, en donde no está el río, hay árboles secos, y ni siquiera hay cantidad de árboles, apenas hay algunos y hay secos. Pero en el lado, en la orilla de este río de Dios, hay árboles con frutos. Y en ese río viven peces, y en ese río hay abundancia de seres vivos. Nos habla de que el río de Dios nos da abundancia, que junto a su presencia vienen las bendiciones, que Él se encarga, eso habla el río de Dios. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero sumergirme en mi totalidad. Quiero estar sumergida, no quiero estar hasta los tobillos, la rodilla, la cintura. Porque si acá a mí me habla que el río de Dios me va a dar todo, me va a dar llenura, me va a dar vida. Y nada me va a faltar si yo estoy sumergida en Él, si yo confío en Él. Yo quiero sumergirme por completo. No quiero solamente probar un poquito de Dios y poner los tobillos cuando yo puedo estar totalmente sumergida en Él. Cuando yo entiendo que en su profundidad lo tengo todo. Yo creo que esa es la clave de hoy y para el resto de nuestras vidas. Entender que fuera de Dios nada podemos y nada somos. Entender que en su río viene la bendición. Y yo sé que el río de Dios fluye, pero nada más falta quienes se sumerjan en ese río que está fluyendo. Y ustedes no crean que hoy por estar en el tiempo que estamos no fluye el río de Dios, no. El río de Dios nunca deja de fluir. El río de Dios nunca se termina. Está ahí para quienes quieren ir a sumergirse, está ahí disponible. Pero hace falta ir y probar de ese río de Dios y ser sumergidos por completo de su presencia. Porque no es mentira cuando la Biblia dice acá que junto al río iban creciendo árboles de diversas especies, árboles con mucho fruto. No es mentira cuando acá habla de que el río de Dios da abundancia. Acá dice cuando el río de Dios toca algo, da vida. Acá habla del mar muerto, como les decía. El mar muerto es un mar en donde no puede haber vida alguna dentro de él.
Pero en cuanto este río de Dios se mezcla con el mar, este mar muerto, el mar muerto pasa a tener vida. Es un simbolismo que Dios quiere hacer con tu vida. Si vos crees que estás vacío, que estás muerto, tal vez espiritualmente hablando, en el momento que el río de Dios toque tu vida, ya no va a pasar a estar muerto. Va a estar vivo. Va a haber vida en tu vida. Va a haber una vida real, no efímera. Porque yo creo que muchas veces nos hacen creer que ya lo tenemos todo, si no nos falta nada a nuestra casa. Pero yo les digo, si usted tiene todo en su casa, pero le falta de Dios, no tiene nada. Porque en Dios tenemos la totalidad. En Dios tenemos todo. Y esto es lo que habla estos versículos. Hay que entenderlo y hay que saber que Dios es nuestra profundidad. Dios puede llenar nuestras vidas, Dios puede cambiar muchas situaciones en nuestra vida, hasta aquellas situaciones que ni vemos, Dios puede encargarse. Y este es el agua que fluye y no para de fluir. Me hace acordar a Jesús con la samaritana que le dice, si vos me pidieras agua, ya no tendrías que venir a buscar más, porque el agua de Jesús, el agua que tiene Dios para darnos, es esa agua de vida que jamás nos va a hacer tener sed de vuelta. En cambio, el agua normal, el agua que uno puede beber, cuando usted al rato la toma, a las horas va a tener sed de vuelta y va a ir por más agua. Pero el agua de Dios es un agua que sacia totalmente. Y si la tenemos ahí disponibles, tenemos que ir y sumergirnos en su totalidad. No hasta los tobillos, no hasta las rodillas, no hasta la cintura, sino en la totalidad de la profundidad de Dios. Tenemos que ir más profundo a donde, porque ahí yo sé que es ahí donde Dios quiere hacer grandes cosas, en su profundidad, en tener una intimidad con Él. Dios no es nada más, no es una religión. Jesús no vino para poder tenerlo lejos, sino que vino para estar cerca de nosotros. Jesús vino para tenerlo en su profundidad, para que lo busquemos en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa eso? Buscarlo genuinamente, buscarlo cada día más. Decirle, Dios, yo hoy estoy pasando por este momento, pero yo te quiero buscar más. Yo quiero entrar más en este río que a mí acá la palabra me dice. Porque yo sé que en tu río viene la abundancia. Yo sé que en tu río viene la vida, viene la paz, viene el fruto. Y yo les quiero hacer una pregunta así. Y esta pregunta es una que yo me hacía, me autoevaluaba, ¿no? Me preguntaba. Y es ¿por qué no entras en la profundidad de sus aguas? ¿O por qué a veces te encontrás solo hasta los tobillos, hasta las rodillas y las cinturas? ¿Qué es lo que te impide entrar en su totalidad? ¿Qué es lo que te está impidiendo? Porque si hay algo que te está impidiendo y vos lo estás visualizando ya, sácalo. Porque no hay nada que valga más que estar en la profundidad de este río que Dios nos quiere dar, en la profundidad de su presencia. Porque ahí viene la bendición. Y ahí viene lo que te hace falta, lo que necesitas. Ahí viene la llenura. Muchas veces todos sentimos un vacío en nuestras vidas, pero cuando viene Jesús a nuestra vida, viene a llenarnos. En profundidad viene a llenar nuestras vidas. Y haciendo estas preguntas, ¿no? De ¿por qué no nos sumergimos en su totalidad? Y si ustedes creen que no están todavía sumergidos en la totalidad de este río, yo los invito a que lo hagan. ¿Y cómo lo puedo hacer? Buscándolo día a día, diciéndole, Dios, yo quiero estar en tu profundidad. No quiero solamente conformarme con lo que hoy soy en vos. No quiero conformarme con mi relación que tengo hoy con vos. Quiero aún ser más cercano a vos. Aún estar más sumergido en tu presencia. Porque yo sé que en tu presencia a mí me puede faltar otras cosas, pero si te tengo a vos no me falta nada. Es esta la cuestión de estar sumergidos en su totalidad. Es decir, bueno, yo ya no miro más el problema, te miro a vos y te busco a vos, Dios. Porque yo sé que si yo fijo mi mirada en vos, a mí ya nada me va a faltar. Porque vos te encargás. Cuando nosotros la palabra de Dios nos dice que Él es fiel y Él es justo, habla de esto. Cuando nos acercamos a Él es nuestro gran Padre que se encarga de todo lo otro que nos preocupa. Él se lleva nuestras
nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestros temores. Él se los lleva todo. Y todas estas bendiciones, todos estos milagros pasan en la profundidad de su río. Y hoy lo tenemos ahí a la profundidad de Él. Hoy tenemos ahí a ese río. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿vamos a sumergirnos? ¿Hasta dónde queremos llegar para estar sumergidos en Él? ¿O solamente queremos quedarnos en la orilla y ver cómo lo demás da fruto? Y ver cómo lo demás es bendecido. Y ver cómo Dios cautiva con su amor a los demás y a mí no. No, tenemos que ir a la profundidad de Dios. Tenemos que buscarlo en intimidad. En este tiempo que estamos en casa, en estos tiempos que estamos con bastante tiempo para nosotros, no lo tengamos nada más para nosotros mismos. Démosle ese tiempo a Dios. Démosle nuestra vida a Dios. Démosle todo lo que somos para estar en su profundidad. Y yo sé que Dios es tan fiel y tan justo. Él es tan fiel que si vos decidís hoy sumergirte en su río, yo sé que esta palabra se va a cumplir en tu vida. Que la bendición, que la abundancia, que su amor, que su vida, esta vida que Dios tiene para darte va a estar con vos. Porque vos te sumergiste en su río. Y yo sé que Él es muy fiel porque lo pude ver en mi vida y lo puedo ver en la vida de muchas personas que conocieron a Dios, que se acercaron a Dios. Y debemos comprender, ¿sí?, que si lo tenemos a Jesús en nuestros corazones, no debemos estar en una limitada relación con Él, como hablamos. Una limitada relación con Él que quiere decir que solamente, no digo que esto esté mal, pero una limitada relación con Él sería, no sé, Dios, nada más voy a hablarte 1 hora al día y con eso está bien. O no, yo solamente hablo con Dios, oro con Dios 2 veces por semana y con eso está bien. ¿Por qué le ponemos límite a Dios cuando Dios nos quiere hablar todos los días? Cuando Dios nos quiere bendecir nuestras vidas todos los días. Cuando Dios tiene algo para decirnos siempre. Yo creo que un buen padre siempre quiere hablar con su hijo. Siempre quiere saber lo que esté necesitando. Yo creo que un buen padre siempre quiere saber qué le preocupa al hijo cada día. ¿Qué estuvo haciendo? ¿Y qué padre no quiere eso? Y cuánto más el Señor Jesús, cuánto más nuestro Dios se preocupa por nosotros, cuánto más nuestro Dios quiere una relación con nosotros. Y yo sé que esa relación no tiene que ser limitada, que Jesús quiere ser tu mejor amigo, que Jesús quiere ser tu fiel compañero cada día. Cada mañana cuando te levantas, vos no estás sola, no estás solo. Lo tenés ahí a Dios y tenés su río ahí disponible para sumergirte. Porque junto al río, junto a esa profundidad, viene todo lo que vos estás esperando. En esa profundidad Dios se va a encargar de darte vida. Y en un versículo habla de que pescadores van a venir, van a acercarse a este río. Claramente porque se habrán enterado que este río era de abundante vida, que en ese río hay peces. Esto también es un simbolismo. Esto quiere decir que cuando Dios ya esté orando en tu vida, cuando vos estés sumergido en tu vida, vos en el río de Dios, vos te vas a dar cuenta que tu vida está cambiando. Y además los demás van a estar viendo que hay algo diferente en vos. Así que si vos querés ser bendecido, si vos querés estar lleno de Dios, querés que tu vida cambie, querés estar en una paz, querés estar lleno de esa presencia que Dios tiene para darte, de ese poder, de ese cuidado, sumergite en el río de Dios, que ahí vas a sentir un gozo que nunca vas a poder conseguir en otro lugar. En el río de Dios está la paz, está la abundancia. Y los demás van a ver eso en vos, en tu vida van a verlo. Así que no sé cuánto estás esperando para sumergirte más en el río de Dios. Está disponible y Dios está esperando a que vos te sumerjas más, porque tiene más cosas para decirte, para hablarte, para contarte, para escucharte. Dios tiene más. Y si vos sos de los que quieren bendecir a los demás, si vos sos de los que quieren amar a los demás con un amor verdadero, si vos sos de quienes quiere dar un buen ejemplo en su familia, con sus vecinos, quiere bendecir a la gente, quiere hacerle bien a la gente, lo primero que tenés que hacer es sumergirte en el río de Dios, para que ellos al ver que vos tenés algo especial se acerquen y conozcan de Él.
Y qué mejor cosa que darle este regalo hermoso a los demás, de conocer a Dios, de conocer esta abundancia que Dios nos da, de conocer esa presencia que fluye, porque el río de Dios nunca deja de fluir. El río de Dios nunca para, está ahí disponible. ¿Y cuánto estamos esperando para sumergirnos? En estos tiempos, Dios quiere eso. Quiere que te sumerjas, que vayas más profundo en su intimidad. Quiere que ya dejes de lado cualquier preocupación que esté en tu cabeza. Es normal que te preocupe, claro, porque somos personas, todos nos preocupamos. Pero Dios está esperando que vos dejes por segundo lugar, ahí a lo último, estas preocupaciones y ahora digas, no, yo me voy a concentrar, yo voy a estar acá en el río de Dios, sumergido por completo, porque yo sé que en Él vienen las promesas, porque Él las cumple, porque en Él viene la bendición. Yo te invito a que dejes esas preocupaciones de lado y que te sumerjas en el río de Dios, porque en el río de Dios viene la bendición, viene la abundancia, viene la vida y viene la paz, ¿sí? Yo quería terminar con esa palabra que a mí Dios me había hablado y no solamente se la comparto a ustedes, sino que Dios nos habló hoy a mí y a todos ustedes que están hablando. Así que no dejemos esperar más tiempo, sino que vamos a sumergirnos en su río. En cualquier momento usted puede arrodillarse, puede sentarse, puede orar, porque es hablar con Dios. Si nunca oró, si nunca habló con Dios, es completamente fácil, porque lo único que tienes que hacer es hablar como si está hablando con un amigo, como si está hablando con alguien que lo ama. Y si está hablando con alguien que lo ama es porque lo quiere escuchar. Así tienen que verlo a Dios, como alguien que te ama, que no resaltan tus debilidades, no resalta tus errores, sino que resalta solamente su amor que tiene por vos. Y sin más hablar, les recuerdo dónde estaba la cita, que es en Ezequiel 47, para que luego lo pueda leer. Y cualquier pregunta que tenga, puede mandar un mensaje a nuestra página y consultarnos, ¿sí? Pero no se olviden de que siempre está el río de Dios ahí, siempre está disponible. Solamente lo que tenemos que hacer es sumergirnos y estar ahí, sumergirnos en su río por completo. No hasta los tobillos, no hasta las rodillas, no hasta la cintura, sino sumergirnos por completo, porque en Él viene la abundancia, en Él viene la vida, en Él viene el fruto, en Él viene todo. Solamente tenemos que entender que si lo tenemos a Jesús, lo tenemos todo y no nos falta más nada, que Él se va a encargar. Solamente tenés que sumergirte. Si hay algún pedido de oración, acá en el vivo, bueno, no veo, pero sé que en nuestro grupo de la iglesia hay muchos pedidos de oración. Ahora no me acuerdo todos. Sé que a las 23 horas que hacemos los vivos de oración exclusivos, ahí también pueden dejar más pedidos de oración o testimonios en nuestra página y vamos a estar orando por ellos, ¿sí? Vamos a orar. Voy a presentar cualquier pedido de oración que tengan, que ustedes saben. Dios lo sabe, ¿sí? Solamente hay que presentarlo delante de Dios, decirle: Dios, yo quiero que vos te encargues de esto. Dios, yo quiero sumergirme en tu río como hoy nos hablabas. Dios, yo quiero ir más profundo en ese río que tienes para nosotros, en ese río que está disponible, Señor. Yo no lo quiero dejar ahí, yo quiero aprovecharlo, porque yo te necesito, ¿sí? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos, papá, por hablarnos, Señor. Gracias por cada persona que está viendo este video, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que vos bendigas la vida de cada uno, Señor, de los que están mirando, Señor. Yo te pido, papá, que vos cambies su mentalidad, papá, que vos estés ahí, Señor, obrando en sus mentes, en sus corazones, que vos estés dando paz, Señor, a aquel que está angustiado, Señor. Yo te pido, Señor, que vos des paz, Señor, a aquellas vidas, Señor, que están abrumadas, Señor. Porque sabemos que tu perfecto amor echa todo temor fuera, papá. Lo sabemos, Señor, y yo lo creo, Señor. Yo creo, Señor, que tu amor está obrando en tantas personas hoy en día, papá. Y yo te pido que tu amor, Señor, hoy, Señor, se revele más, Señor, en las vidas, Señor, de aquellos que estén mirando este vivo, Señor. Que vos le abras, Señor, el entendimiento, Señor, sus corazones, papá, para que puedan entender cuánto los amás,
para que puedan entender cuánto te necesitan, Señor. Para que puedan entender que tu río, Señor, está fluyendo, papá, y solamente tenemos que acercarnos, solamente tenemos que sumergirnos, Señor, por completo, papá. Señor, yo quiero sumergirme en tu río, papá. Yo quiero, Señor, que todos podamos entender cuánto te necesitamos, Señor. Y que si te tenemos a vos, Señor, lo tenemos todo y no nos falta nada, Señor. Señor, te dejamos presente, Señor, todo pedido de oración, Señor. Toda preocupación, toda dificultad que estemos pasando, Señor. Que estén pasando acá, Señor, los que estén mirando este vivo, Señor. Y sabemos que tu voluntad perfecta va a obrar, Señor. Porque te creemos el vivo de oración, así que yo los invito a que se conecten y estén dejando ahí cualquier petición que tengan. Y bueno, muchas gracias por estar presentes en este vivo y buenas noches. Hasta luego.